El 6 de diciembre de 1998, Hugo Rafael Chávez Frías ganaba con claridad las elecciones presidenciales y abría una página nueva en la historia de Venezuela. Aquella era una Venezuela castigada por la corrupción, la pobreza y la desigualdad. Pero el nuevo presidente llegaba al poder con la promesa de una república refundada que regeneraría la política y lograría la tan deseada justicia social. Cosa que actualmente sabemos que no se logró. Hoy te contaré la historia del destructor de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. La historia de Chávez está marcada por su ascendencia humilde en la llanura venezolana, en la modesta localidad de Sabaneta, Estado Barinas, el 28 de julio de 1954. Chávez creció en un hogar modesto, influenciado por su abuelo, quien lo introdujo en la lectura de los clásicos literarios y la historia latinoamericana. Su formación militar en la Academia Militar de Venezuela moldeó su visión del mundo y su percepción sobre la injusticia social, marcando su futuro compromiso político. Sin embargo, su verdadero despertar político ocurrió en 1982, cuando fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, inspirado por el ideario de Simón Bolívar y el deseo de transformar la realidad social y política de Venezuela. En Venezuela existía un enorme problema, y es que su gobierno se basaba en dos partidos, Acción Democrática y Comité de Organización Política Electoral Independiente, que se turnaban en el poder sin ser capaces de resolver los problemas del país. Cada presidente que tomaba posesión le echaba la culpa al anterior de todo lo heredado. Por lo que Chávez intentó un golpe de Estado en 1992, y esto marcó un punto de inflexión en su carrera. Aunque fracasó, su famoso discurso televisado después de su arresto lo proyectó a la fama nacional. Este suceso lo convirtió en un símbolo de resistencia y lo catapultó a la escena política venezolana. Además, fue indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, presidente con el que competiría 6 años después. Pero Chávez aún seguía siendo un militar y debía hacer la transición a político, por lo que llevó a Chávez a fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela en 1999 y a ganar las elecciones presidenciales ese mismo año. Su presidencia se caracterizó por políticas sociales ambiciosas, conocidas como la Revolución Bolivariana, que buscaban reducir la pobreza, mejorar la educación y la salud, y redistribuir la riqueza petrolera del país, cosa que resultarían en las peores decisiones para el país. Sin embargo, su gobierno también estuvo marcado por la polarización política. Chávez fue amado por sus seguidores, quienes lo veían como un líder carismático y se proclamaba como el defensor de los derechos de los más desfavorecidos. A su vez, fue criticado por opositores que lo acusaban de autoritarismo, censura a la prensa y corrupción. El controvertido liderazgo de Chávez se vio enfrentado a desafíos internos y externos. Las tensiones con Estados Unidos, especialmente durante la presidencia de George Bush, se intensificaron debido a las posturas antagónicas de Chávez hacia el gobierno estadounidense y su papel en la geopolítica global. Además, su relación con otros líderes mundiales comunistas, como Fidel Castro, también fue motivo de debate y controversia. Sin embargo, el pueblo venezolano se alzó con un golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Este fue un intento de derrocamiento contra el presidente constitucional de Venezuela, Hugo Chávez, organizado por sectores opositores a su gobierno. El golpe duró 47 horas y durante ese tiempo se detuvo a Chávez y se disolvieron los poderes públicos y la Constitución de 1999. Por ende, se instaló un gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona. Sin embargo, el golpe fracasó gracias a la movilización popular y la lealtad de algunos militares que restituyeron a Chávez en el poder el 14 de abril. A medida que avanzaba su presidencia, Chávez implementó cambios significativos en la estructura política y económica de Venezuela, con la nacionalización de sectores clave de la economía y la implementación de programas sociales extensos. Sin embargo, el país también enfrentó desafíos económicos, incluida la dependencia excesiva del petróleo y la caída de los precios internacionales del crudo, lo que generó tensiones sociales y económicas significativas. En 2007, Chávez anunciaría, ahora sí, claramente, que su proyecto iba rumbo al socialismo.
En pos de ese propósito comenzó la mayor ola de nacionalizaciones y expropiaciones de empresas y tierras en manos privadas que haya tenido Venezuela nunca. Estas se dividieron en dos grupos. Aquellas empresas propiedad de capitales extranjeros con las que se llegó a un acuerdo de pago por parte del Estado, como el Banco de Venezuela, filial del Español Santander, telecomunicaciones, la electricidad de Caracas, empresas cementeras, entre otras. Y las que eran propiedad de venezolanos, a las que nunca se les pagó, como por ejemplo Sidetur, Agroisleña o El Sambil, así como miles de hectáreas de tierras de productores agrícolas, lo que en la práctica constituyeron confiscaciones. Este fue, por cierto, el punto de inflexión de la debacle del sector agroindustrial venezolano y de la severa carestía de alimentos que la población sufre desde hace años. Como vemos, hubo un trato para el capital transnacional y otro muy distinto para el nacional. La motivación era la misma que con el control de cambios. Su objetivo: debilitar la capacidad de resistencia de los empresarios privados al proyecto de poder oficial. Algo fríamente calculado que por supuesto tuvo efectos económicos muy negativos al destruir las expectativas de inversión privada nacional. En octubre del 2011 haría su siguiente parada. Supuestamente iba a garantizar unos precios justos y estables para el consumidor. Ha sufrido al menos 3 modificaciones desde entonces, por lo que se crearía la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, para velar por el cumplimiento. Decir que en este caso el remedio ha sido peor que la enfermedad es ser piadoso. El sistema de precios en el país ha desaparecido y esa ley lo único que ha promovido ha sido el desabastecimiento y la ruina de los pequeños y medianos comercios. Curiosamente, desde que esa ley entró en vigencia, la inflación en Venezuela se disparó, pasando de 2 dígitos al año a 3, y luego era de forma mensual que la inflación se notaba. Esto se ha convertido en un mecanismo para penalizar el trabajo y la producción, mientras sirve como espectáculo para señalar a los verdaderos autores de la guerra económica. Pero esta imposición no solo ha sido nefasta no tanto por su inaplicabilidad, sino por reforzar entre los funcionarios y activistas chavistas la convicción de que la economía se puede gobernar. Alrededor del mismo año, había un tema de preocupación nacional e internacional. En 2011, reveló públicamente que había sido diagnosticado con cáncer, lo que desencadenó especulaciones y preocupaciones sobre su capacidad para gobernar. A pesar de enfrentar múltiples cirugías y tratamientos, Chávez se presentó a las elecciones presidenciales de 2012 y fue reelegido para un 4º mandato. Pero, el 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Su muerte dejó un vacío político inmenso en Venezuela y tuvo repercusiones significativas en la política latinoamericana. El legado de Chávez es complejo y sigue siendo objeto de intenso debate. Para algunos, fue un líder revolucionario que luchó según contra la desigualdad y defendió a los más vulnerables, mientras que para otros, su presidencia representó todo lo peor. La separación de familias debido al éxodo, la incapacidad de poder generar riqueza en dicho país y la aceptación de que la dictadura no se irá por un buen tiempo. Su influencia perdura en la política venezolana actual e incluso ha impactado profundamente en la política latinoamericana contemporánea. Su legado sigue siendo motivo de análisis, controversia y reflexión, y su figura perdurará como uno de los líderes más influyentes y polarizantes en la historia reciente de América Latina. Suscríbete si te ha gustado esta historia contemporánea y coméntame cuál fue tu parte favorita del vídeo. Nos vemos en el siguiente viaje hacia el pasado.